Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Ya a mediados del mes de enero del año 2022, José Antonio Torres para conversar con ustedes sobre diversos temas aquí en EN Televisión, como cada sábado a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, y nos pueden también vernos después que pase este programa, podrán verlo en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web www.entelevisión.com. Ahí estaremos, Coloquio Cultural, con las versiones anteriores, y con esta después concluye el programa de hoy. Este programa comienza con una buena noticia para los fanáticos del béisbol, dos noticias interesantes. Una es que ya el round robin, o el todo contra todo, como se diría en español, está llegando a su fase final y al parecer se perfilan otra vez el enfrentamiento final, parece que será entre Estrellas Orientales y los Gigantes del Cibao. Tanto Licey como las Águilas están en situaciones muy difíciles, porque Licey ganó anoche, el jueves en la noche, pero las Estrellas volvieron y ganaron, y entonces se mantiene la misma distancia, faltando 3 juegos nada más para que concluya esta fase. Todo se perfila, sin embargo, esto es béisbol y no todo está definido, faltan todavía 3 juegos, las Estrellas pudieran perder los 3, los Gigantes también, ganar Águila y Licey, y se armaría un barajuste ahí, no sabemos estadísticamente en este momento qué podría pasar. Pero se perfila todo que serán Estrellas y Gigantes quienes irán a la final de esta temporada. Una temporada que comenzó con una autorización de salud pública para que se permita el 70% de los fanáticos, se pudieran vender el 70% de las boletas para los juegos presenciales. Sin embargo, ayer viernes se tomó la decisión de que en vez del 70, solamente la Liga Dominicana de Béisbol podrá vender 50% de la capacidad de los estadios. ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, el asunto es que el auge del coronavirus ha descuidado el auge. Es el resultado del descuido de las autoridades y también de la irresponsabilidad de muchas entidades y de muchas personas de manera individual. El asunto fue que ahora tenemos coronavirus hasta el topete, tenemos la Omicron, que es una variante y que, como ya han dicho los técnicos, es una variante que no es la más peligrosa en torno a la cantidad de víctimas que pueda cobrar, pero sí es la que más rápido se propaga, y por eso es que en esta semana que concluye hoy hemos tenido cifras récord todos los días. Tenemos un promedio entre 6.000 y pico y 7.000 y pico de personas, de nuevos infectados cada día, pero esas son de las muestras que se toman, que andan un promedio de 20.000 muestras diarias. Supone que si tomáramos 100.000 muestras diarias, esos 7.000 pudieran convertirse en 28.000 o 30.000 personas contagiadas nuevo cada día en el país. Esto hay dos, vamos a ver, yo veo aquí, vamos a ver, aquí hay una información, la estoy buscando aquí en el teléfono, sobre, esta información me la enviaron del periódico cuando venía en el camino. Es una información que trata sobre la opinión de un técnico, de uno de los técnicos más prestigiosos de Estados Unidos en la materia. Ok, sí. El jefe del grupo médico que se ocupa de las enfermedades infectocontagiosas de Estados Unidos. Él es profesor también de la Universidad de Maryland. Se llama Johan Fahén, y el doctor Fahén dice, oigan esto, vamos a leer 3 opiniones del doctor Fahén. Es posible que tengamos que vivir con la COVID durante meses o años, pero no se asuste,
no arruine su vida y aprenda a vivir con esta realidad. Eso dice el doctor Johan Fagen. Pero también dice, no hay medicina que pueda destruir el virus. Todavía no hay medicina que pueda destruir el virus. Y dice que el virus ya es un virus que ha atravesado las paredes celulares. Dice el mejor método todavía de protección sigue siendo el lavado. Fíjate, él no menciona la mascarilla, pero uno por lógica sabe que debe mantenerla. Pero dice el lavado de las manos y el distanciamiento físico sigue siendo la mejor método de prevención. Un dato interesante, él dice que las bolsas de los supermercados, o sea, las fundas plásticas, y las estaciones de servicio y los carritos y los cajeros automáticos no causan infecciones. O sea, mucha gente, usted lo ve que, bueno, los supermercados aquí comenzaron con los carritos, lo desinfectaban y eso. Dice, eso no causa infecciones porque el virus se adhiere durante muy pocos segundos en ese tipo en los plásticos, en los carritos. Pero bien, esa es una información. Queremos compartirla con ustedes. Pero, siguiendo con el coronavirus, que es el tema obligatorio, porque es un tema de pandemia y es un tema que pudiera convertirse en un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque puede afectar la seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria, y esos son temas que ya entran en lo que es la seguridad nacional. O sea, aunque el presidente no ha declarado estado de emergencia, y muchos países ya han obviado el estado de emergencia, la realidad es que este es un caso serio, más serio de lo que nosotros o de lo que ustedes pueden imaginarse. O sea, no importa que le mantengan los colmadones abiertos, las discotecas, los estadios, los centros para fiestas, grandes aglomeraciones. No importa eso, es una realidad que tenemos ahí. La letalidad no es como la variante Delta o la primera variante de la COVID. Esta variante es mucho más débil porque son mutaciones y las mutaciones tienden a debilitarse, dicen los biólogos. Yo lo que soy es periodista, pero dicen que las mutaciones tienden a debilitar los virus. Entonces, Omicron es un virus que está más débil que el Delta. Perfecto. Pero es menos letal. También eso está bueno. Pero es mucho más rápido el contagio. Y eso hace que con poco tiempo podamos tener una población casi completa, que haya sido afectada o en alto riesgo. La Organización Mundial de la Salud esta semana estableció que a final de año es casi seguro que la mitad de la población de Europa habrá tenido Omicron. La mitad de la población de todo el continente europeo. Ese es un dato interesante, pero es un dato que nos debe llamar la atención porque nosotros tenemos alrededor de 500.000 de dominicanos en Europa, con los que vivimos interactuando. España, Italia, Holanda, que son los tres principales países donde emigran los dominicanos hacia Europa. Entonces ese dato es bueno que lo tengamos pendiente porque América va a venir igualito. Eso es así. Estados Unidos, miren, Estados Unidos, que en principio fue de los países que comenzó a abrir, pero ahora el presidente Biden, hay una información, déjame ver, creo que la traje para compartirla también con ustedes. El presidente Biden, dice aquí una información de la agencia AP, es una agencia de prensa norteamericana, la Press Association. Dice Biden que el gobierno de Estados Unidos, o no lo dice, sino que tomó la decisión de que el gobierno de Estados Unidos en principio había traído un compromiso de adquirir 500
500 millones de pruebas PCR, de pruebas rápidas, para colocarla en sitios estratégicos, deben ser la farmacia, eso. Pero hoy, la agencia AP, en un cable fechado en Washington, dice el presidente Biden decidió anoche, adquirir 1.000 millones de pruebas rápidas. Y estamos hablando para una población de Estados Unidos, en todo Estados Unidos, que es de 350, 360 millones de personas. O sea, el gobierno va a adquirir alrededor de 3 pruebas rápidas por cada habitante estadounidense. Tremenda. España decidió ayer, estableció ayer, y aquí, y ojo con esto, España estableció ayer el precio en 3 euros, el precio a que se deben vender las pruebas rápidas en las farmacias. ¿Por qué yo digo ojo con esto? Bueno, el gobierno dominicano y el Ministerio de Salud Pública tienen más de una semana amagando, diciendo, están analizando y que van a estudiar y que es posible. Aquí va una información de Salud Pública. Dice, el gobierno negocia para pruebas rápidas, están en las farmacias. O sea, el gobierno dominicano inicia un proceso de negociación para que la ciudadanía pueda adquirir pruebas rápidas en las farmacias y en los colmados. La noticia es interesante hasta ahí, pero el problema no es la disposición ni la resolución, es que se fije el precio a que se deben vender. Usted sabe la estafa que están haciendo los laboratorios con la prueba PCR y con la prueba de antígeno. Eso es un vulgar robo lo que están haciendo. Una familia de 3 o 4 personas, primero tienen que hacer una prueba de antígeno para después permitirle autorizarle una prueba PCR. Los laboratorios están cobrando hasta 4,000 pesos por una prueba PCR y más de 1,000 pesos por una prueba de antígeno. Cuando hay países, eso cuesta $3. Y entonces el gobierno y salud pública están diciendo que no tienen que negociar nada. Esto es una situación de pandemia. No hay que negociar. El gobierno lo que tiene que hacer es, y eso lo saben los técnicos de salud pública, cuánto cuesta una prueba de antígeno en un laboratorio, en un fabricante, en una empresa farmacéutica. Pero son por millones que los laboratorios la compran. Entonces hay que ver a qué precio sale, establecer un margen de beneficio que no sea especulativo, porque estamos hablando de la salud de la población, o sea, no es un lujo, no es un carro ni una ropa que usted se va a comprar, ni un maquillaje, no, es un problema de salud. Y como es un problema de salud, el gobierno tiene la responsabilidad ante este pueblo de establecer el precio. Olvidémonos de todo eso. Esta es una economía neoliberal y que es una economía abierta. Olvidémonos de todo eso. Estamos hablando de la salud de la población. Y el gobierno está obligado a fijar un precio. Claro, los laboratorios tengan sus márgenes de beneficio, pero que no tengan el robo que tienen hasta ahora con la prueba PCR y con la prueba de antígeno. Vamos a una pausa, señor director, y en breve estamos aquí de nuevo con ustedes en la televisión y Coloquio Cultural. Bien, amigos televidentes, ya regresando de nuevo aquí en Coloquio Cultural. Interesante, mientras este día, hoy precisamente, un juez de atención permanente de Baní conocerá la acusación formal contra Alexis Villalona, quien fue capturado ayer, y contra quien pesan cargos de agresión
e intento de homicidio contra una mujer tras un accidente de tránsito, creo que el día de Año Nuevo o al día siguiente. Este señor, a quien se le conocía en Baní, ya como el abusador de Baní, ya las redes sociales le habían puesto un mote. El abusador de Baní, esto para diferenciarlo de César, el abusador, aquel narcotraficante que está acreditado en Puerto Rico. Pero este Alexis Villalona, varios videos circulan en redes sociales, golpeó a una mujer sin razón. No hay razón para golpear a una mujer, mucho menos por un accidente de tránsito. Y lo de mucho menos está de más porque nunca habrá una razón para una acción de agresión contra una mujer indefensa. Entonces eso es un abuso de todas luces y no hay causa que lo justifique. Con el agravante de que entonces se dio a la fuga, se convirtió en un prófugo de la justicia y entonces eso hace que ahora el asunto se le complique. Porque al estar prófugo, al huir de la escena del hecho, entonces ya usted no tiene garantía de que un juez le pueda imponer una fianza o una libertad condicional o prisión domiciliaria, porque ya usted demostró que es una amenaza de fuga. O sea, entonces si hay una amenaza de fuga, lo más probable es que hoy, esta tarde, el juez de atención permanente de Baní le imponga prisión preventiva. Es casi seguro por eso, además de que este señor ya es un reo de la sociedad, no es ni siquiera un preso de la justicia. Por eso, cuando uno se convierte en ese tipo de cosas, cuando los medios, las redes sociales manejan ese tipo de casos, los jueces se cuidan mucho, porque si un juez le otorga la libertad hoy a Villalona o mañana, suponiendo que el caso no lo conozcan hoy, sino el sometimiento lo conozcan mañana, que es precisamente cuando se le cumplan las 48 horas después del apresamiento. Fue apresado viernes, hoy es sábado, mañana se le cumplirían. Pero cualquiera que sea el día, es casi seguro el juez le va a imponer prisión preventiva, porque no va a correr el riesgo de convertirse en un foco de atención de los medios de comunicación. Ojalá que estos tipos de hechos, esto sirva de ejemplo para que este tipo de hechos no se repitan. Señores, aquí son muchas la cantidad de vidas que se pierden por simple accidente de tránsito cada año. Este trascendió más porque fue contra una mujer. Pero aquí por discusiones, por parqueos, por estacionamiento, por roce de vehículos, cada momento hay muerte por eso. O sea, una sociedad que la hemos ido convirtiendo nosotros mismos en una sociedad extremadamente violenta. Extremadamente violenta. Ojalá que este hecho que ha trascendido a las redes sociales, a los medios de comunicación, que ha llamado la atención de toda la sociedad, sirva como un ejemplo, como un mensaje de que ese tipo de cosas no pueden seguir pasando. Eso no puede seguir pasando. Bien, amigos televidentes, seguimos acá en Coloquio Cultural en EN Televisión. Cuando nos íbamos a la pausa anterior, dijimos, establecíamos que el gobierno no tiene, lo único que tiene que hacer es establecer el margen de beneficio de las farmacéuticas y fijar un precio para las pruebas rápidas de antígeno o PCR, no sé cómo, son las pruebas rápidas que la venden ya en todos los países del mundo y se puede adquirir a bajo costo. Y decíamos que el gobierno de Estados Unidos va a adquirir para la población, para regalarlas, 1.000 millones para su población. España estableció en 3 euros el precio, eso es menos de 200 pesos dominicanos. Vamos a ver aquí qué precio se le va a establecer. Pero decimos, el gobierno y Salud Pública han dicho que están negociando y decimos no tienen que negociar nada, es fijar el precio y ya. Es una situación, esto es una situación de emergencia, aunque no se haya declarado de emergencia por el Congreso, pero es una situación de pandemia
y el presidente tiene que asumirlo con mano dura en algún momento. Es lo mismo con el asunto de la vacunación. Habrá que rediseñar una estrategia para obligar a la gente a que se vacune, que participe en el sector privado, las universidades, las escuelas. Y hablando del tema de las escuelas, miren, el conflicto que tenemos ahora. Que, fíjate, qué bueno volver atrás para decir esto. El gobierno está negociando con la farmacéutica para la venta de las pruebas de PCR y pruebas rápidas para detectar el COVID. Pero para decidir la apertura del año escolar de manera presencial, la reapertura después de las vacaciones de Navidades, no se reunió con ningún sector. Y ahí está la crisis. Ahí está la crisis. Hay una crisis en el sector educativo. Y yo me río cuando veo a Fulcar en televisión diciendo el año escolar y desayunando con unos muchachitos en una escuela por allá por el sur, cuando todas las escuelas del país están cerradas, señores. Todas las escuelas del país, las escuelas públicas están cerradas. Y hay escuelas, ustedes saben lo que están haciendo. Escuelas que tienen matrícula de 400 y 500 muchachos y van 40. Y lo colocan en un aula a los 40 y le hacen fotos. Y la distribuyen a los medios. Escuelas que tienen 20 aulas, recogen todos los muchachos, ponen una y las otras 19 aulas están vacías. Y hablan de impartir. No se está dando clase de manera presencial. Eso es mentira. Lo que publicó el periódico El Nacional el primer día que el gobierno anunció, él dijo fracasa, le tituló don Bolívar Díaz, el director nacional, tituló fracasa llamado a docencia presencial. Así mismo fue. No abrió una sola escuela. Y ese día se diseñó la estrategia de colocar a los muchachitos en un aula. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que atender a todos los sectores para un tema tan delicado como ese. El gobierno se reunió, o sea, los ministerios de Educación y Salud Pública se reunieron y decidieron lo que iban a hacer. O sea, no contó la opinión de los padres. Hay asociaciones de padres importantes en el país, en escuelas importantes. Debió hacerse una consulta. Debieron haber hecho asamblea en las escuelas para ver qué opinaban las sociedades de padres. La Sociedad de Pediatría había recomendado que no se impartiera docencia presencial. La Sociedad de Infectología había recomendado que no se impartiera docencia presencial. La ADP había dicho que tenía como 10,000 maestros con Omicron o con la gripe o la influenza, afectados de Omicron o de influenza. ¿Cuántos estudiantes del nivel medio están afectados? O sea, nada de eso se averiguó. Se tomó una decisión política. Y digo una decisión política fue lo que se tomó en ese momento. Entonces, ahí están los resultados, un fracaso. Ahora fracasó 2 veces el ministro de Educación. Porque fracasó con el anuncio y fracasó luego con el intento de que la sociedad asimilara que sí, que estaban dando docencia, estaban dando clases de manera presencial. Algunas escuelas, algunos directores fueron más inteligentes que el ministro. Y el mismo martes pasado comenzaron a impartir docencia virtual. Es verdad, los resultados no son lo mismo. Eso es verdad. Pero el riesgo es menor. Y eso es una responsabilidad del Ministerio de Educación. O sea, usted no puede, por una propaganda, por hacer una propaganda a nivel internacional, colocar la parte económica, señores, privilegiar la apertura de la economía, privilegiarla por encima de la salud de la población. Eso no se puede hacer o no se debe hacer. Es una irresponsabilidad cuando se hace eso. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este tema y con algunas sugerencias que tenemos acá para el ministro de Educación.
Bien, amigos televidentes, decíamos que cuando regresáramos íbamos a seguir conversando sobre el tema de la educación. Y para los que me están viendo, los que me están viendo este programa, es bueno que sepan dos cosas. Primero, yo tengo autoridad para hablar sobre el sistema educativo. Mi profesión base es educación. Y trabajé 11 años en las aulas antes de dedicarme al periodismo, que es mi segunda profesión. De modo que cuando yo hablo del sistema educativo, cuando yo hablo de educación, yo sé de qué estoy hablando. Pues yo me pasé 11 años con 40 muchachos en cada aula, en una época en la que había menos aulas que la que hay ahora, que ser maestro era más difícil y el salario era muy deprimido. O sea, pero yo sé lo que es estar con esos muchachos en las aulas, pegados uno de otros. Porque no es verdad, usted puede hacer distanciamiento social en un aula, como la que tenemos acá, y le metemos 40 muchachos. Eso usted no puede. Si usted pone una distancia, un pupitre, a 1 metro de distancia cada uno, no va a tener más de 12 o 14 muchachos en cada aula. Y los otros, 25, ¿qué hacemos con ellos? O sea, no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, la única opción hasta este momento, hasta que baje el pico de la pandemia, es la educación virtual. Y el gobierno no gastó cientos de millones de pesos en propaganda y pagando a los medios de comunicación para la educación virtual. ¿Te recuerdan el año escolar pasado? Y los muchachos no rindieron, como ocurre siempre, pero hubiese sido peor cerrar las escuelas. Ahora, el año escolar comenzó bien, pero lo que desata es esta ola de Omicron, es lo que hace cambiar el panorama educativo. Y fíjense si está, señores, que la Sociedad Dominicana de Pediatría acaba de recomendar en el día de ayer a Salud Pública que diseñe una estrategia para que todos los niños de más de 5 años sean vacunados. Porque es que la COVID no tiene medicamento, no hay ningún medicamento que pueda controlar este virus, que pueda matar el virus. Entonces la prevención, la vacuna, es lo único que hay. Entonces eso es lo que hay que aprovechar. Los pediatras, en principio, el año pasado, cuando se planteó el tema de inocular, o sea, de vacunar a los niños mayores de 5 años, se opusieron. Entendían que en ese momento no era necesario. Sin embargo, ahora hay una realidad que le den la cara. Y entonces ahora dicen, sí, hay que vacunar a los muchachos. Pues bien, hay que vacunar a los muchachos de 5 años. Y eso es ser inteligente. Usted sabe en qué momento aplicar cada cosa. Por eso decimos, en el caso de educación, ser inteligente para el ministro de Educación en este momento debe ser reunirse con la ADP. Eso sería una acción inteligente, bajaría las tensiones y vamos a analizarla y vamos a reunirnos con la ADP, vamos a reunir a la Asociación de Pediatras, vamos a reunir a la Asociación de Infectólogos, vamos a reunir la directiva de esas entidades de ciencia para que ellos, los técnicos, nos expliquen qué sería lo más conveniente, junto con la directiva de ADP y junto con los técnicos de educación. Y de seguro que de ahí habrá una solución para que haya una reapertura del año escolar sin las fricciones que hay en este momento. Eso sería inteligente. Ahora, la prepotencia, la arrogancia, no son buen consejero para ningún funcionario. No importa el sector que sea, pero mucho menos para sectores tan conflictivos como educación, salud y economía. Esos 3 funcionarios
son los que tienen que pensar con la sangre más fría, son los que tienen que despojarse de la arrogancia, de la prepotencia, porque necesitan consensuar las decisiones por los sectores que afectan, por la delicadeza de esos sectores. De modo que nuestra recomendación a Fulcar y a ADP es buscar un acercamiento. La ADP ha dicho que sí, que están dispuestos a reunirse. Creo que el ministro también dijo, pero dijo como que no podía meter mucho tiempo, no podía dedicar mucho tiempo a dime y direte. Eso también lo entiendo y estoy de acuerdo con él. Pero vamos a convocar una reunión, participen los pediatras, los infectólogos, los neumólogos. O sea, las entidades aglutinan a esos profesionales de la salud que son los que están más cerca con el problema viral. Y vamos a encontrar una solución. Hoy estamos a 15, vamos a encontrar una solución que en 2 semanas pueda reabrirse la docencia, tras las recomendaciones de ellos y darle seguimiento a los casos, aunque el pico parece que continúa. Tenemos más de 7.000, el promedio es de 7.000 esta semana. La semana anterior andábamos por los 6.000 infectados cada día. Entonces, pero vamos a ver cómo evoluciona esto y vamos a buscar una solución, porque no todo puede ser conflicto, y mucho menos en medio de una pandemia. Otro tema, hay 2 temas más interesantes para la sociedad. El aumento de los precios de los alimentos. Y nosotros decimos aquí con la responsabilidad, esa no es una responsabilidad del gobierno dominicano. Así como cuando tenemos que decirle algunas verdades al equipo de Abinader, no importa del área que sea, también cuando hay que defenderlo, nosotros lo hacemos porque tenemos la objetividad suficiente para decir, y si no la objetividad, por lo menos tenemos la honestidad para decir quién es culpable en cada área. Hay una crisis alimentaria en el mundo. Los aparatos productivos de alimentos procesados y de alimentos crudos están funcionando a la mitad en todo el mundo. Uno de los países donde más se está trabajando en la materia de la producción de alimentos es este. Sin embargo, tenemos una tasa de inflación que ha ido subiendo. El precio del petróleo se va a colocar, el petróleo va a colocar $100 el barril esta semana, no se asombren por eso. Hoy amaneció por encima de los 80, del 80, ayer estuvo en 82 y hoy está muy por encima de eso. Pero tanto el petróleo que se usa aquí como el de Europa. O sea, nosotros nos fijamos por los precios, creo que de Texas. Eso genera toda una cadena inflacionaria. La gasolina subió 5 pesos ayer, la gasolina premium y la regular 4 pesos. Y eso se va a traducir en aumento de precios de muchos productos por el costo del transporte. Ahorita ustedes verán a los transportistas también reclamando el gas, el GLP, que es el principal combustible del transporte público, también subió de precio, 2 pesos. O sea, eso va a generar una tasa inflacionaria por encima de los productos importados que tenemos. Suerte que el Banco Central ha dicho que si es necesario participará en el mercado a favor del peso. Será inyectando dólares en el mercado. La tasa del dólar se ha mantenido estable, eso ha sido importante para la fijación de los precios de los alimentos. Pero debemos irnos preparando para tener alimentos más caros todavía, en la medida en que el problema de salud se siga agravando, como se ha ido agravando en el mundo entero, la producción va a disminuir y la demanda va a seguir siendo la misma. Entonces, menor producción, igual demanda, te va a generar un incremento en los precios. Eso escapa a las políticas que pueda implementar el presidente Luis Abinader, porque ese es un fenómeno mundial, es un fenómeno universal que a todos nos va a atacar
y debe ser nosotros de manera individual asumir con responsabilidad una política de ajuste en términos económicos, o sea, evitar los derroches, evitar las compras, los gastos innecesarios, y para no crear más presión en el mercado, para que podamos ver si cuando termine todo esto, que debe terminar a final de años, de acuerdo a algunos pronósticos. Hay un grupo de científicos de Israel que ha dicho que el Omicron puede ser el principio del fin de la pandemia, pero que el COVID va a quedar como un virus endémico, como el de la gripe, como el sarampión, y que la población tendrá con regularidad estarse vacunando contra este virus para evitar que lo afecte. Pero será difícil eliminar la COVID durante una década del planeta, difícil será. Entonces, corresponde a nosotros, como persona individual, hacer nuestros ajustes para que la crisis golpee con menos fuerza a la familia dominicana. Esa parte la valoramos del gobierno, que el gobierno está empeñado, que el presidente Abinader está preocupado por ese problema y que está contribuyendo con el financiamiento de algunos agroquímicos, con subsidios, con los subsidios a los campesinos, con los préstamos blandos, incluso hay préstamos a tasa cero para la producción agrícola, con el incentivo a la pequeña y mediana empresa, a la pyme. Creo que todo eso contribuirá a que tengamos una situación de crisis, de amortiguamiento, tengamos una especie de colchón de amortiguamiento a la crisis de los alimentos, que no nos ha tocado todavía, pero va a llegar en su momento. Y hay que, así como hay problemas ahora con el asunto del suministro del trigo, avena, soya, una serie de productos que son la materia prima para procesar, para otros alimentos, porque no hay una producción al nivel que había en el 19 ni en el 20. De modo, amigos televidentes, que llegamos al final de este programa con esa reflexión. Gastos innecesarios, olvídenlo. Consuman solamente lo necesario, porque esta crisis pudiera ir más allá de lo que el mismo gobierno lo tiene previsto. Los gobiernos generalmente quieren llevar mensajes de aliento a la población y por eso quizás no lo digan de golpe, pero la crisis alimentaria que está por venir será mucho peor que la que hayamos vivido en los últimos años. Hasta el próximo sábado, amigos televidentes de Coloquio Cultural. Cada sábado, 11 de la mañana, José Antonio Torres conversando con ustedes aquí en Televisión. Buen provecho.